Una de las primeras pautas que nosotros debemos tener para interpretar las escrituras, y creo que esto va a ayudarnos mucho, es, en primer lugar, y esta es clave, dejar que la escritura se interprete a sí misma. Dejar que la propia escritura se interprete a sí misma. ¿Qué significa eso? Significa que debemos aprender a valorar los contextos de cada escritura. No deberíamos. A mí me lo enseñaron desde el principio en el Seminario Bíblico de Fe y creo que es una frase que muchos de vosotros conoceréis y es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que si no conocías la frase, que estoy seguro que la mayoría de vosotros la conocéis, te invito a que puedas anotarla. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Yo puedo, la realidad es esta. Por eso hablamos de usar bien las escrituras y decíamos que Pablo dice a Timoteo, usa bien, que usa bien. ¿Por qué le dice que usa bien? Porque se puede usar mal. Y la realidad, y no debemos ser ciegos a esta realidad, y no debemos meter, como hace el avestruz, ¿no? Meter la cabeza debajo de la tierra y pensar que esto no existe. No, la realidad es que lamentablemente hay gente que usa versos específicos que los saca de su contexto para su propio provecho, entre comillas, aunque es para su propia perdición. Pero ellos piensan que lo están haciendo para su propio provecho. Quiero abrir un paréntesis aquí. No estoy diciendo, habrá que sí, pero no estoy diciendo que la gente que lo hace a propósito. No, no. Muchos que quizá hacen esto lo hacen por desconocimiento. De ahí la importancia de la preparación y de ahí la importancia de crecer en el conocimiento de Jesucristo en nuestras vidas. Repito, hay gente que utilizará versos mal, hay gente que usará mal la palabra de verdad, no porque quieran hacerlo, sino porque no saben hacerlo de otra manera. Y para muestra, como se dice aquí, para muestra un botón. Quien os habla es testigo de esto. Yo, por la gracia de Dios, llevo varios años predicando, pero no llevo varios años predicando la palabra de verdad. Y lamentablemente, durante muchos años, yo estuve usando mal la palabra de verdad. Hasta que por su gracia Dios fue enseñándome, Dios fue trayendo gente también que me iba enseñando y a partir del 2011 Dios me encontró con el maravilloso Evangelio de Jesucristo, el maravilloso Evangelio de la gracia, y pude ir aprendiendo a interpretar mejor y de esa manera obviamente comenzar a enseñar mejor. Entonces, pero antes yo utilizaba textos fuera de contexto, yo me iba al Antiguo Testamento y aplicaba cosas del Antiguo Testamento como si fueran para hoy, ya sea para hablar de finanzas, ya sea para hablar de obediencia, para lo que fuera, diferentes temas. Lamentablemente, y lo reconozco, y lo he reconocido públicamente siempre, yo he predicado mal la palabra, yo he usado mal la palabra. Por eso creo firmemente que hay gente que está predicando mal, pero no porque quieran, sino porque no saben. Tienen un deseo de hacer las cosas bien, tienen un deseo de enseñar y predicar bien, pero lamentablemente han sido mal enseñados. La religión nos ha enseñado mal. Esa es la realidad. Y es por eso que nosotros debemos permitir que la palabra venga, que la palabra de verdad venga y la palabra golpee. Déjame decirte algo, hay cosas que a lo mejor has escuchado aquí o has escuchado de las enseñanzas que nosotros compartimos que a lo mejor han golpeado tu manera de pensar. O hay cosas que vas a escuchar los próximos días, en las próximas clases, que van a golpear tu manera de pensar. Pero es que es necesario. La Biblia nos dice en Corintios que hay fortalezas que deben ser derribadas. Y mira, aquí hablamos de una mala interpretación, por ejemplo. Las fortalezas no son demonios. Está hablando de pensamientos, de formas de pensar que han sido muy arraigadas por años. Entonces, cuando la Biblia habla de fortalezas, está hablando de maneras de pensar. La religión ha hecho que se establezcan fortalezas en nuestra mente, que son formas de pensar incorrectas. Date cuenta de algo, querido, querida. Cuando tú le vas a hablar, bueno, hablo de lo que nos pasa aquí en Cataluña o en España, cuando tú le vas a hablar a alguien de Jesús o del cristianismo, automáticamente levantan un muro y te dicen, no, no, yo no quiero saber nada. Hay gente que a mí me ha dicho, no, no, yo no quiero saber nada de los curas, o yo no quiero saber nada del catolicismo. ¿Y por qué? Porque hay unas barreras y hay unas fortalezas establecidas por años que interpretan que cristianismo es solo catolicismo, o que cristianismo tiene que ver con curas. Entonces, es necesario que la palabra venga para golpear y para que esas fortalezas
puedan ser derribadas, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la verdad y podamos llegar a madurar en nuestra forma de pensar como lo que ya somos en Cristo. Esa es la realidad. Entonces, primero yo debo permitir que la Escritura se interprete a sí misma. No debería sacar un texto fuera de su contexto para utilizar un pretexto, para querer ganar algo o para querer sacar algo. Entonces, siempre el significado de la Escritura será entendido por el contexto de la misma. Y ahora hablaremos de lo que es el contexto, ¿eh? Me quedan unos 7 minutos y medio. Ahora hablaremos de lo que es el contexto. Pero el significado de la Escritura le sacaremos un mejor provecho, será mejor entendido de acuerdo al contexto de la misma Escritura. ¿Qué es el contexto? Bueno, vamos a poner un ejemplo en Romanos capítulo 3, por favor. Acompáñame, si puedes, a Romanos capítulo 3. Verso 23, que es un verso que posiblemente muchos de vosotros conocéis. ¿Qué es el contexto de una escritura? Bueno, si cogemos un verso, como vamos a hacer ahora con Romanos 3:23, el contexto son los versos anteriores y los versos posteriores. Es decir, si yo quiero interpretar correctamente Romanos 3:23, no debería leer solo Romanos 3:23. Debería leer todo lo que viene antes de Romanos 3:23 y todo lo que viene después de Romanos 3:23. Ahora o luego, ahora hablaremos de lo que es el contexto inmediato y luego el contexto general. Pero en principio, pero lo primero que debo saber respecto al contexto es lo anterior y lo posterior. Romanos 3:23. Muchas veces se ha utilizado este verso, te digo porque yo lo he vivido y lo he utilizado, a veces para evangelizar y para decirle a la gente que están perdidos. Somos expertos y somos profesionales a veces, lamentablemente, los evangélicos en mandar a la gente al infierno. Se nos da muy bien ser enviadores cuando se supone que tenemos el ministerio de la reconciliación, y por favor no quiero ofender ni molestar a nadie aquí, pero cuando se supone que los cristianos tenemos el ministerio de la reconciliación, lamentablemente utilizamos mucho tiempo en mandar a la gente al infierno, porque se supone que son más malos que nosotros, se supone que nosotros somos los más buenos del mundo, y entonces nosotros sí podemos ir al cielo, pero el resto de la gente, que son unos pecadores terribles, los mandamos a todos al infierno. Bueno, eso no funciona así. Uno de los versos, pero eso lo hablaremos en otro día, uno de los versos que se suele utilizar para enviar a la gente al infierno es Romanos 3:23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, lo que me está diciendo aquí es verdad, obviamente. La palabra es verdad, sin ningún tipo de duda. Pero si yo saco este verso, yo puedo interpretar que todo lo que Dios quiere decirme aquí es que toda la gente es pecadora y que por eso todos están destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto cuando evangelizamos o cuando hablamos con la gente les plantamos este verso delante para que sepan: estás en el infierno porque eres pecador. Así solemos hacerlo. Pero realmente el capítulo 3 de Romanos me está hablando de perdición. El capítulo 3 de Romanos me está hablando de condenación, porque lo que solemos hacer es coger este verso para aplicar condenación sobre aquellos que nos están escuchando. Entonces, cogemos el verso, aplicamos condenación y lo usamos para condenar a la persona que nos está escuchando. Sin embargo, cuando nosotros leemos el contexto de la escritura, cuando nosotros leemos el contexto, repito, el contexto, lo que vamos a hacer ahora es leer el contexto inmediato. En la siguiente clase aclararemos un poquito más todo el tema de los contextos. Por eso te invito a que puedas ir siguiendo todas las clases, ¿no? Que luego quedan en el canal de YouTube y las podéis repasar las veces que hagan falta. Pero ahora vamos a leer el contexto inmediato para ver de qué me está hablando este contexto. Y para ello vamos a empezar en el verso 20. Hemos leído Romanos 3:23. Bueno, pues vamos a leer unos versos antes y vamos a leer unos versos después. Vamos a leer Romanos 3 del 20 al 26. Repito, Romanos 3 del 20 al 26. Dice así:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjate, nos empieza a hablar de justicia. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjate que aquí el contexto, sin embargo, en vez de hablarme de condenación, de lo que me está hablando es de gracia y justificación en Cristo. Es verdad que todos somos pecadores. Es cierto lo que dice Romanos 3:23. No estoy diciendo que no lo sea, ojo. Por cuanto todos pecaron. Y es verdad que por causa de esa naturaleza de pecado original hemos quedado destituidos. Pero este verso no me está queriendo hablar de eso, este capítulo no me habla de eso, sino que me habla de la justificación que yo tengo en Cristo. Por lo tanto, aunque es cierto que todos somos pecadores, lo que está diciendo es que, justo en el verso anterior, por medio de la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Lo que me dice es, ¿somos todos pecadores? Sí, pero la buena noticia, porque los cristianos deberíamos ser portadores de buenas noticias, no de malas noticias. Condenación tiene que ver con malas noticias. Pero la buena noticia es que, aun siendo todos pecadores, la buena noticia es que Dios no hace acepción de personas y que hay justificación en Cristo para todo aquel que crea y todo aquel que quiera. Y lo que me está diciendo es que aquí nadie va a ser justificado por obras, nadie va a ser justificado por su propio esfuerzo, nadie va a ser justificado por hacer bien las cosas o por dejar de hacer mal las cosas, sino que todos, absolutamente todos, seremos justificados solamente por medio de la obra redentora de Jesucristo. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia del contexto? ¿Te das cuenta de entender bien lo que estamos leyendo? Para no sacar un verso fuera de contexto, porque aquí me dice de una forma clara y rotunda. Escuchad bien, a todos los que se le está escribiendo esta carta, todos pueden ser justificados. Es verdad que todos estamos destituidos, es verdad que todos estamos fuera, pero por causa de la gracia, todos podemos estar dentro. Por causa de la gracia, todos podemos disfrutar de una justificación 100% en Cristo. Entonces, cuando yo aprendo a valorar el contexto, cuando yo aprendo a valorar los versos anteriores y los versos posteriores, yo voy a sacarle un mayor jugo a lo que estoy leyendo. Porque aquí me dice, nadie va a ser justificado por hacer bien las cosas. Todos los que hemos sido justificados lo somos por medio de la fe en Jesucristo.